El problema de menor dimensión para los dominicanos es el problema del agua. Sí. De manera que un problema que era importante se ha convertido en un problema con poca importancia. De tal suerte que hay que felicitar a Wellington Arnaud, que es el director de INAPA. Miren qué cosa, miren qué ironía. Wellington Arnaud, algunos lo impugnaban por ser abogado, y ocurre que está siendo mejor director de INAPA que todos los ingenieros que han pasado por ahí. Así es. Miren qué ironía. Miren qué ironía. Además, ha hecho nacional su esfuerzo, en toda parte que está metido. Oye, miren qué ironía. Observen qué ironía. Él es abogado y ha sido mejor administrador del problema del suministro de agua en República Dominicana que los ingenieros hidráulicos. Para que ustedes vean que para administrar bien un área no hay que ser un especialista en el área. Lo único que usted tiene que apoyarse en especialistas. Y tener sensibilidad social. Y tener claridad en el objetivo. Él no ha sido centro de escándalos, de corrupción, no ha sido centro de escándalo de ineficiencia. Mire, presidente, ahí usted tenía un buen ministro de la presidencia, por cierto. Un buen modelo. No tenía que irse para un capitalista salvaje. Y además una gente humilde que tampoco es un... Oye, no tenía que irse para un capitalista salvaje, presidente. Tenía un buen ministro de la presidencia, buen gerente, sensibilidad social, responsabilidad social y un político de su partido. No tenía que entregarse usted a un capitalista salvaje como Joel Santos. Hubiese quedado mejor su gobierno. Bueno, pero lo importante no es que el presidente ejerza la soberanía sobre su gobierno, porque tiene un mandato constitucional para eso. Yo no tengo que meterme en eso. Pero lo importante es que Wellington Arnaud es el encargado del área de agua del país, del suministro de agua a la sociedad, y ha convertido un problema relevante en un problema en desaparición. Y uno que no queremos que desaparezca nunca del sol de la tarde, porque aporta, y aporta en todo a este sol de la tarde, es el propietario de las palabras iluminadas, el doctor Federico Jovine. Gracias, Domingo, gracias. Fafa, buenas tardes amigos que nos ven y nos escuchan. Miren, en el día de ayer, el CONEP, a través de un comunicado, expresó, a través de un comunicado vertido por su junta directiva, la sugerencia de un ajuste voluntario a todos los empleadores privados de la República Dominicana. Esto fue hecho a través de una nota de prensa, de un comunicado que está en sus redes sociales también, en una reunión hecha con el ministro de Camps, donde hay una fotografía con el ministro Luis Miguel de Camps, donde se les plantea esta posición del CONEP, recordando siempre, desde luego, el rol que tiene la institución en tanto mayor gremio, o patronal, perdón, que agrupa a 58 asociaciones, es decir, 58 asociaciones temáticas o puntuales, sectoriales de la República Dominicana, pero que también a 70 de las principales empresas. Estamos hablando de que el sector privado emplea el 83% genera el 83% de los empleos, pero no debemos olvidar de que es un gremio, concretamente es una ONG, que por lo tanto cuando los empresarios sugieren a sus asociados que debe de hacerse un ajuste del tema salarial, eso queda dentro del punto de vista jurídico estrictamente como eso, como una sugerencia. Ahora, hay que coger esto con pinza. En primer lugar, el CONEP no está hablando de un incremento salarial, está hablando de un ajuste.
Es decir, no estamos hablando de aumentar netamente los salarios, sino que el razonamiento que hace el CONEP es que a partir de las declaraciones del Banco Central de que a julio la inflación interanual es de un 9.43%, compete un ajuste. ¿Qué significa un ajuste? Significa llevar a julio del 2022 a la paridad del poder adquisitivo de julio del 2021, el poder salarial en aquel momento. Es decir, que lo que antes contaba en julio 10 pesos, ahora cuesta 10 pesos más, si costaba 100 pesos, ahora cuesta los mismos 100 pesos más 9.43 pesos. Entonces, ha habido un decremento, una depreciación del poder adquisitivo de los empleados, y el CONEP lo que está planteando, miren, vamos a ajustarlo, a llevarlo a los salarios reales. No se está hablando de un incremento. Y ahí es que hay que entender entonces las reacciones que ha tenido de algunos partidos políticos, como por ejemplo Alianza País, o el CNU a través de Pepe Abreu, o la CNTD a través de Jacobo Ramos, que han tenido diversas posiciones. Tanto Guillermo Moreno como Jacobo Ramos de la CNTD entienden que debe haber un incremento. Incluso la CNTD habla de un 25%. Una posición interesante la que utiliza el histórico líder sindical de Pepe Abreu, en el sentido de que él primero saluda esta iniciativa y entiende que como punto de partida de un proceso mucho más amplio, que no tiene que darse motu propio desde el CONEP, sino al amparo del Comité Nacional de Salario, algo en que los tres y todos estamos de acuerdo. Esto es un punto interesante de partida. Ahora bien, uno se pudiera pensar, en tanto empresarios, que ellos pudieran pensarse, es plausible un aumento salarial, pensando como empresario, con el incremento del costo de todos los insumos que al final son los que determinan el precio. Bueno, uno de los principales componentes del costo de un insumo es la mano de obra, del que genera valor a esos insumos y permite la creación del bien o servicio que va a ser puesto al mercado. Por lo tanto, si todos los insumos, si el flete sube, si la materia prima sube, si el combustible sube de precio, y el que va a hacer el bien o a brindar el servicio está dispuesto a comprar en esos términos, mal que bien podríamos no obviar el hecho de que hay que aumentar, de que hay que llevar a valor real el salario, y de que también procedería un incremento de ese salario para poder elevar la capacidad de gasto de los empleados. Recordemos el modelo de Henry Ford, que es el modelo por excelencia. Pero en definitiva, estas son discusiones que están subsumidas en la gran discusión entre el dilema de 300 años entre el capital y el proletariado. Y esto se da en un contexto mucho más amplio, porque quien está planteando esto es el CONEP, son los empresarios de la República Dominicana, que hace 50, 60 años estuvieron en otras acciones que siempre se ve que tratan desde fuera de entorpecer conquistas salariales, y sin embargo hoy vemos un empresariado que está llevando la voz cantante y le está diciendo al gobierno que es necesario hacer un ajuste, cuando apenas en el 2017 estaban diciendo que no era necesario. Es decir, que estamos viendo quizás, y creo que por ahí va Pepe Abreu, un empresariado que quizás es más consciente de lo precaria de la situación de sus trabajadores y de lo necesaria que es poder incrementar el poder adquisitivo de ellos. Evidentemente que a la luz de lo que pueda plantear un gremio, pedir ellos como gremio un incremento sería tener problemas con todos sus asociados. Lo que es de justicia, de rigor, y no se puede negar y nadie los puede cuestionar, es el hecho de como mínimo hacer un ajuste salarial de la perspectiva de la inflación interanual. Eso es de rigor, y eso dice mucho, y eso es importante como punto de inicio de una discusión mucho más amplia, de una discusión que no se tiene que dar a lo interno del CONEP, y de una discusión que no se tiene que dar en ningún ámbito de la sociedad individual, sino dentro del marco del Comité Nacional de Salarios. Es decir, que los empresarios de la República Dominicana le han puesto al gobierno en bandeja de plata la posibilidad de convocar a la instancia que coordina y autoriza lo que es el incremento de los salarios en la República Dominicana. Dicho de otra forma, la posibilidad de disminuir la potencial presión social que pudiera tener el gobierno de los ámbitos de los más de 2 millones de trabajadores, del 1.600.000 trabajadores del sector privado, que están en condiciones muy precarias, con salario de 27.000 pesos de promedio. Es decir, que quisiera quedarme con ese gesto.
lo veo solamente como eso, como un gesto. Y desde el punto de vista jurídico, no es más que un gesto. Ahora toca que estas 58 asociaciones y que estas 70 empresas puedan en la práctica traducir lo que su junta directiva les está pidiendo a ellos y le está exhortando al resto de los empresarios del país. Pero el gobierno va a tomar esto como lo que es, como un pedimento, como un requerimiento voluntario, unilateral de los empresarios de la República Dominicana agrupados bajo el CONEP, que no están todos ahí y hay muchos importantes fuera de ahí, y a partir de ahí el gobierno que asuma su rol, que convoque el Comité Nacional del Salario y que se puedan ajustar los salarios en la medida que el diálogo tripartito así lo determine. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.